Hola a todos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de algunas obligaciones de registro y de reporte que se van a implementar en el año 2022 y que están asociadas específicamente con el tema tributario. Estas obligaciones surgen en un contexto donde a nivel local e internacional se viene avanzando en algunas medidas para combatir, por ejemplo, el lavado de activos y actividades financieras relacionadas con la financiación del terrorismo. Y resulta que muchas de las medidas que se utilizan para combatir estos fenómenos también son aplicables para combatir la evasión o la elusión fiscal. Es decir, el ocultamiento de patrimonios, el ocultamiento de rentas, de ganancias, tanto a nivel local como en el exterior. En ese contexto, entonces nace el registro único de beneficiarios y el registro de entidades sin personería jurídica. Entrando directamente al tema del registro único de beneficiarios, valdría la pena preguntarse, ¿cuáles son las finalidades de este registro? Lo que nos va a permitir o lo que le va a permitir a la administración tributaria es conocer quiénes son las personas naturales que realmente ostentan la propiedad de las empresas o de las formas contractuales o jurídicas que puedan contener bienes o que puedan percibir rentas a nivel local o a nivel internacional. Cuando se habla de formas contractuales, esto quiere decir que no solamente se trata de sociedades comerciales, sociedades regulares, sino también, por ejemplo, fundaciones de interés privado o contratos de colaboración empresarial o algunas formas de fiducia. Toda vez que en Colombia se definen de una manera, fiducia mercantil, pero en el exterior se conocen como trust. Entonces, nuestra legislación ha definido quiénes van a ser esas personas naturales que deben ser reportadas por las empresas o por los contratos como beneficiarios finales. Y resalto, son personas naturales. Es decir, siempre, a pesar de que exista una cadena de sociedades donde una es dueña o partícipe de la otra, la indagación de la información tendrá que hacerse hasta que se llegue a la persona natural. Entonces, deberán ser reportadas aquellas personas naturales que posean más del 5% del capital o de las acciones de la compañía. También aquellas que tengan más del 5% del derecho a voto. Esto entendiendo que algunas formas o algunos acuerdos societarios podrían darle más capacidad de voto a personas que tengan menos del 5% o tan solo una acción, por ejemplo, en una compañía. Caso concreto de las sociedades por acciones simplificadas, las SAS. También aquellas personas que tengan derecho a más del 5% de los activos de la entidad, como es el caso de que aquí se está tratando de definir no en función de acciones o en función de votos, sino en función de derechos o participaciones, para poder abordar figuras como los contratos de colaboración empresarial, las fundaciones de interés privado o las fiducias. También aquellos que tengan más del 5% de derecho sobre los rendimientos o las utilidades de la entidad, o los que tengan el control de la entidad. Si analizamos estas variables, estamos diciendo que son lo suficientemente abarcativas o lo suficientemente amplias para que ninguna forma contractual quede sin un indicador concreto de, quién es el beneficiario final. Entonces tenemos ahí dos elementos: tienen que ser personas naturales, pero además que cumplan con estas características de participación o de derechos. También nos indica la resolución que esta participación se puede dar de forma directa, es decir, la persona natural tiene la participación o figura de forma expresa en el contrato o en el grupo societario.
pero también puede ser de forma indirecta, es decir, la persona natural controla a una empresa o a una entidad local o extranjera que a su vez controla a la empresa o al contrato en Colombia. Y entonces, aunque está de forma indirecta, el contrato o la empresa en Colombia tendrán que reportar a esa persona natural donde sea que se ubique, cualquiera que sea su nacionalidad y cualquiera que sea su condición tributaria. Y también nos indica la resolución que podrá ser de forma conjunta. En este caso se tiene que atender los grados de consanguinidad o los grados de afinidad civil hasta el segundo grado. ¿Esto qué nos va a permitir? Que si un grupo familiar de manera conjunta configura más del 5% de derechos o de participaciones, por el hecho de tener esos grados de consanguinidad o afinidad, van a tener que ser reportados como beneficiarios finales por la capacidad que tienen de control. En este sentido, tendríamos que pensar, por ejemplo, que esos grados van en primera instancia suegros, padres, hijos, yernos o nueras, y hasta el segundo grado también alcanzaría abuelos, hermanos, nietos o cuñados, y el único civil que sería el de una persona adoptada, que también entraría a ser parte de la configuración de participación o de control de forma conjunta. Ahora bien, algunas de estas figuras, no tanto a nivel local, pero sí a nivel internacional, pueden no definir quiénes son los beneficiarios o quiénes son los verdaderos controlantes de estas estructuras. Cuando esta situación se presenta de manera excepcional, se dice entonces que es el representante legal, el apoderado o el gestor el que va a figurar como beneficiario final y tendrá que ser reportado con esta calidad ante el Registro Único de Beneficiarios en Colombia. Un elemento asociado entonces al Registro Único de Beneficiarios es quién debe presentar esta información, quiénes son los obligados a reportar sus beneficiarios finales. En primer lugar, entonces tendríamos a todas las personas jurídicas residentes en Colombia o domiciliadas en Colombia, mejor, con o sin ánimo de lucro, no importa la finalidad mercantil o civil de la entidad. También estarían los establecimientos permanentes, entendiendo que o bien tendrían que reportar a su propietario en el exterior, que es una persona natural, o a los propietarios o beneficiarios finales de la sociedad extranjera a la cual pertenece este establecimiento permanente. También estarían obligados a reportar en el Registro Único de Beneficiarios las entidades sin personería jurídica, entendiendo estas como aquellos contratos que bien pueden ser consorcios, uniones temporales, encargos fiduciarios, trusts internacionales, y finalmente tenemos un elemento asociado a la capacidad del Estado colombiano de pedir información a entidades extranjeras. Allí tenemos que entender que pueden haber empresas o entidades que están obligadas a cumplir obligaciones formales en Colombia. Tal es el caso de aquellas que configuran una sede efectiva de administración en Colombia. Es decir, aquellas que, pese a que han sido incorporadas en otra jurisdicción, realmente tanto sus dueños como sus administradores y toda su estructura operacional se encuentra ubicada en Colombia. Este sería uno de los eventos. Otro evento sería aquellos contratos o entidades que tienen inversiones en Colombia y que han configurado estas inversiones no a través de una sociedad colombiana, sino de manera directa. Por ejemplo, una entidad extranjera o un contrato extranjero adquiriendo un bien inmueble en Colombia, comprando acciones directamente en Colombia o participando
en alguna operación de manera directa. Entonces estos también serían objeto de obligaciones de reporte en el Registro Único de Beneficiarios. Otra cosa es que toda entidad o todo contrato o toda estructura societaria pues debe cumplir sus obligaciones a través de una persona natural, finalmente, al cual normalmente denominamos representante legal o también apoderado o administrador o gestor. Esto pues como para mirar quiénes están obligados y deben atender esta obligación de acuerdo a los calendarios que están programados para el año 2022. También tendríamos entonces impactos colaterales en la implementación y puesta en marcha de este registro único de beneficiarios. El primero sería las entidades controladas del exterior. Estas empresas que realmente son controladas y pertenecen mayoritariamente a residentes fiscales colombianos. En la medida en que, recordemos que el régimen de entidades controladas del exterior obliga a que ese residente fiscal colombiano incluya en su declaración de renta ingresos, costos y gastos de estas empresas extranjeras como si fueran completamente transparentes para efectos tributarios. Obviamente cuando se trata de entidades que reciben principalmente rentas pasivas y pues que no tienen una estructura comercial desarrollada que genere la mayoría de sus ingresos en el exterior. También impacta el régimen de entidades que configuran una sede efectiva de administración en Colombia, entendiendo que hay empresas que al no poseer una estructura administrativa donde se toman la mayoría de las decisiones importantes de negocio en el exterior, sino que todas se encuentran en Colombia, estas empresas realmente se califican para efectos tributarios como entidades colombianas y en consecuencia tendrían que presentar declaración de renta y cumplir con este registro único de beneficiarios en Colombia. Otro impacto colateral de esta figura son los precios de transferencia. Esto en la medida en que puede ayudar a identificar los grupos empresariales, los vinculados económicos y pues va a ser más fácil para la administración tributaria determinar si en algún momento no se ha cumplido con la obligación de precios de transferencia o quienes deben cumplir con esta obligación de precios de transferencia y pues llamarlos y controlarlos. Y de manera paralela también tenemos los grupos empresariales, porque será más factible identificar las estructuras societarias tanto a nivel local como internacional, ver esos lazos que existen entre estas compañías y pues claramente denominarlos y requerir su registro como grupos empresariales, estados financieros consolidados, reporte a la DIAN de estados financieros consolidados. Y esto será factible, ¿por qué? Porque no solo en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica y del mundo, el registro de beneficiarios efectivos está siendo conformado. Inclusive Colombia está entrando tarde a este proceso y entonces va a haber información que ya está incluida en estos tratados internacionales de intercambio de información, en los cuales Colombia ya participa y ya viene teniendo información de manera automática. Caso particular Panamá, caso particular Estados Unidos, y entonces podrá comenzar a enlazar las propiedades en sociedades de todas estas personas naturales que le van a figurar en su registro único de beneficiarios y pues podrá establecer los grupos empresariales, las vinculaciones para efectos de precios de transferencia y las sociedades que o bien deban pertenecer al régimen de empresas que deben reportar en Colombia como si fueran colombianas o que deben reportar sus rentas a través de la persona natural que posee más del 10% en ellas, que es el régimen de entidades controladas del exterior. Entonces realmente esta herramienta es lo suficientemente potente para que la administración tributaria pueda perseguir de manera efectiva
patrimonios y rentas que hasta hoy podrían haber pasado inadvertidas, dado que no se tenía acceso a esos vínculos existentes entre las compañías y las personas naturales residentes fiscales en Colombia. Ahora bien, ¿qué información va a proporcionar el Registro Único de Beneficiarios? Bueno, hay una serie de datos importantes que va a permitir establecer no solamente quién, sino desde cuándo y en qué calidad están participando en las sociedades. Entonces, en primera instancia, pues está la identificación personal y el país donde fue expedida, bien sea que sean colombianos o extranjeros, el número de identificación fiscal o su equivalente, aquí lo conocemos como RUT, en otros lugares como Tax ID, nombres y apellidos completos del beneficiario, la fecha y país de nacimiento, la nacionalidad, los datos de ubicación, es decir, el correo electrónico, la dirección, el teléfono, el lugar donde podrán obviamente contactar. Los criterios de determinación de beneficiario final, es decir, si posee más del 5% de las acciones, si posee más del 5% de los derechos, si posee más del 5% de los activos. También está el porcentaje de participación. El porcentaje de participación digamos, en las acciones o en los activos o en los rendimientos. La fecha en que inició la calidad de beneficiario final. Este es un dato bien importante porque allí se podrán establecer cuáles obligaciones formales no se han cumplido, por ejemplo en precios de transferencia, por ejemplo en entidades controladas del exterior. Y si hay modificaciones, por ejemplo que la persona se retira o cambió de propiedad la sociedad, entonces la fecha en que tal calidad de beneficiario final pues se terminó, lo cual también dejaría abierta la posibilidad de que hayan obligaciones formales sujetas a revisión o que puedan ser aforadas, es decir, llamados a cumplirlas, porque pues listo, ya no es el beneficiario final, pero lo fue. Entonces son datos relevantes que van a permitir mejorar o incrementar los niveles de fiscalización en estas figuras internacionales que tienen impactos debido a sus vinculaciones empresariales o impactos en términos de grupos empresariales. Respecto de las sanciones asociadas a estos registros, en principio se habla de que son las mismas sanciones que existen para el RUT, es decir, vamos a hablar del cumplimiento voluntario. Yo voluntariamente me puedo inscribir, pero también puedo hacerlo de manera extemporánea, pero voluntario, o puedo cometer errores, tener inconsistencias en la información y corregirlas de manera voluntaria. Entonces, si estamos en el ámbito de una persona o una entidad que llega con esta información, con ese tipo de errores, pero está haciendo la corrección o el registro oportunamente antes de que la administración, es temporáneo pero oportuno antes de que la administración lo revise, entonces estaríamos hablando de que por inscribirse tarde, una VT por cada día de retraso, por no actualizar un cambio, 2 VTs por cada día que se demore en actualizar el cambio, y en caso de que haya tenido un error, ¿sí?, en la información, entonces son 100 VTs por modificar el error. Eso dentro del contexto de lo voluntario. Ahora, si es la administración tributaria la que llama a la empresa o al reportante para que cumpla con la obligación, entonces ahí cambiamos de marco normativo, nos pasamos del artículo 658-3 del Estatuto Tributario y nos vamos al 651. El 651 ya nos dice que esto es una inconsistencia o una extemporaneidad en el reporte de información.
y allí, dada digamos, la tipología del artículo 651 de las sanciones contenidas allí, entenderíamos que como esta información no tiene monto, se debe tasar sobre los ingresos o sobre el patrimonio bruto, caso en el cual sería de un 0.5% de los ingresos de la última declaración de renta o el 0.5% de la última declaración del último patrimonio presentado en la declaración de renta. Ahora bien, ¿qué sucede si hay un error o hay información que aparentemente no se puede acceder, información con la que no se cuenta? Allí entramos en el contexto de la debida diligencia. Es decir, debe haber todo un procedimiento establecido para buscar, identificar y obtener la información o para dejar evidencia de que no se pudo obtener a pesar de todos los esfuerzos desarrollados, para que pues, evidentemente se pueda exonerar a la compañía de una eventual sanción o de otras responsabilidades por la omisión de esta información. En ese sentido, también la resolución indica que obviamente la empresa podría no presentar la información y en ese orden de ideas obstaculizar la identificación de todas las obligaciones derivadas de las vinculaciones empresariales, obstaculizar la identificación de patrimonios en el exterior y también las rentas obtenidas en el exterior y por consiguiente pues no poder confrontar las declaraciones de renta de las personas naturales y de los grupos empresariales en materia de precios de transferencia. En ese orden de ideas se dice que el provecho tributario es obtenido por la entidad que debió presentar la información. Cuando se habla de provecho tributario estamos entrando en la órbita de omisión de activos o de delitos tributarios. Y entonces si el provecho tributario se le presume a la entidad reportante, las sanciones, las rentas omitidas, los impuestos que se deriven de esas rentas omitidas y eventualmente cualquier responsabilidad penal recaerían sobre la sociedad y por ende sobre el representante legal si fuera el caso. Entonces, digamos que aquí hay una norma que nos obliga a desarrollar una debida diligencia para la obtención de esta información o a justificar de una manera muy precisa y muy concienzuda por qué no se pudo obtener o no se pudieron obtener los datos acerca de quiénes son los verdaderos dueños de las compañías. Viene otra pregunta y es ¿cuándo inscribirse o actualizar estos registros? Entonces van a haber dos eventos en los que yo debo estar atento. Primero, la creación y el segundo, la modificación. Cuando se crea una entidad o un contrato hay un plazo para hacer esa inscripción y cuando se presentan modificaciones a las estructuras societarias también entonces hay un plazo para inscribir esas modificaciones. Si se trata de entidades ya creadas al 1 de enero del 2022, estaríamos hablando de que tenemos plazo hasta diciembre, es decir, en este momento todos estamos en una cuenta cero que es límite diciembre 31 del 2022. Sin embargo, pueden haber novedades. Esas novedades que se podrán dar, vamos a dividirlas en dos grupos. Las novedades que se presentan en el registro único de beneficiarios y las novedades que se puedan presentar a los contratos o a las entidades sin personería jurídica. Si se trata del registro único de beneficiarios, las novedades se deben reportar. Hay 4 fechas en el año para reportar. Es decir, en enero, en abril, en julio y en octubre. Durante esos días, durante esos meses se tienen los 30 días siguientes para efectuar la actualización de novedades. Si no hubiera novedades, pues no habría que hacer ninguna actualización ni entrar nuevamente a ese registro, simplemente no hubo cambios. Pero entonces eso implica que periódicamente hay que estar solicitando información cada 4 meses, hay
hay que estar solicitando información sobre los cambios que se hayan dado en las estructuras o en las propiedades a nivel local o a nivel internacional. Si es el sistema de identificación de entidades sin personería jurídica, se tiene 30 días a partir de la fecha de la modificación. Es decir, es una actualización permanente, pero te dan 30 días de plazo para que hagas esa actualización en el sistema. Y si se trata de nuevas entidades o nuevos contratos, entonces no importa la fecha del año en el que se haga la actualización o bueno, que se presente la novedad de creación, se tienen 60 días a partir de la fecha en que se hace el documento privado y se registra en Cámara de Comercio, o a partir de la fecha en que se firma el contrato, o a partir de la fecha en que se crea la entidad por escritura pública. Es cuando realmente nacen las que requieren la formalidad de inscripción, pues a través de la fecha en que se crea o se firma la escritura pública, y cuando se trata por documento privado, pues a partir de la fecha en que el documento tiene vigencia. A partir de allí se contarán 60 días para que usted vaya y haga todos los registros en el sistema de identificación de entidades sin personería jurídica y a su vez en el registro único de beneficiarios.